Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Almalicia Gutiérrez Díaz, soy estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada y esta actividad corresponde a la exposición del caso clínico de lo que es mi asignatura práctica estadía 2. Bien, este es el caso de un paciente que fue hospitalizado hace unos días en el hospital donde realizó las prácticas de estadía. Omitiremos su nombre por cuestiones éticas. Como antecedentes generales, el paciente es de sexo masculino, de 65 años, es originario de la ciudad de Empalme, Sonora. Actualmente reside en la ciudad de Mexicali. Él vive en casa propia, en zona urbana, vive con su esposa, vive con su hijo, no tiene mascotas y cuenta con todos los servicios. Antecedentes generales no patológicos. Él se dedica a la abogacía. Es abogado de profesión, actualmente activo, trabaja de forma independiente. Él describe su trabajo como algo estresante, pues se encarga de lo que es la negociación entre las partes demandadas para llegar a un acuerdo. Él refiere tener una buena alimentación. Fue fumador durante 20 años, inició su hábito a los 16, llegando a fumar una cajetilla por día. Actualmente no fuma. Pero sí tiene alcoholismo positivo, él bebe alcohol desde los 18 años. Me comenta que bebe highball 3 veces por semana y el alcohol le ayuda a pensar, a concentrarse para analizar los casos que debe de resolver. Como antecedentes personales patológicos, él es un paciente diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2 desde hace 20 años. Actualmente es tratado con metformina de 850 miligramos, media tableta en la mañana, media tableta por la noche. El paciente padece insuficiencia cardíaca desde hace 3 años, tratado con digoxina, insuficiencia renal, hipertensión arterial, tratada con metoprolol, hígado graso, enfermedad vascular cerebral hace 2 años, pie diabético que sufrió hace 8 años, fractura abierta de tobillo hace 30 años. El paciente tiene enfermedades crónico-metabólicas y las padece desde hace tiempo. Como cirugías previas, tiene una reducción abierta de tobillo derecho hace 30 años. Su padecimiento actual. ¿Por qué ingresó al hospital? Él ingresa porque sufre caída desde su propia altura y es el motivo por lo que acude a consulta por presentar dolor en lo que es su cadera izquierda. Fue diagnosticado con fractura de cadera. Es un diagnóstico muy común en la población de la tercera edad, en la población mayor. ¿Cuáles son los fundamentos del diagnóstico? Bueno, en primer lugar, la caída. La caída, estos pueden ser algún indicador de problemas de salud. En este caso, que lo vamos a ver más adelante, este paciente tiene problemas más bien de lo que es anemia. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Evidencia de la fractura. Sí, hay una evidencia. El paciente, pues sí, al tomarle los rayos X y todo, se observa claramente lo que fue la fractura. Y un declive funcional también está presente en el paciente. El diagnóstico diferencial, bueno, las dificultades a la marcha. El paciente estaba renuente al uso de bastón o de algún apoyo asistido. No quería usarlo. Me comentó que se negaba, pero después de este evento, pues está dispuesto al uso de alguna ayuda. La debilidad muscular, sí tenía debilidad muscular en las extremidades inferiores. De hecho, presentaba moretes también, ya de varias caídas previas. La polifarmacia, este paciente consumía bastantes medicamentos, tipos de medicamentos. Mareos, vértigos y desequilibrios, sí tenía mareos. Bien, y partiendo de que la caída es un evento repentino y súbito, el cual provoca la llegada de una persona hasta el suelo, quedando con el efecto de quedarse postrada en tierra o de imposibilitarlo hasta que llegue alguna ayuda o alguna asistencia. Ahora hablaremos de los riesgos.
considerando que la fractura de cadera es la segunda causa de fracturas en el adulto mayor. Entre los riesgos sobresalen la edad. La edad condiciona cambios en la composición corporal. El mismo proceso de envejecimiento va condicionando todos estos cambios, acompañado de otros factores, pero en sí hay una tendencia a que se gana tejido graso, masa grasa, y se pierde lo que es la magra en el paciente de la tercera edad. Además que hay deficiencia de vitamina D. En este caso particular del paciente, él tenía insuficiencia renal y aquí cuando hay una insuficiencia renal ya no se puede sintetizar de la misma manera lo que es la vitamina D. Hay una deficiencia para sintetizarla. Además además del problema o del daño renal, la baja exposición al sol. También otro factor es la baja absorción de calcio. Esto es favorecido por el sedentarismo. El sedentarismo favorece una pobre absorción de calcio. Se encuentra que es mucho más frecuente en las mujeres. Bien, otro factor de riesgo es la densidad mineral ósea, ya que a menor densidad ósea es mayor el riesgo de fracturas. El historial de fracturas previas, enfermedades presentes en el paciente, que puede ser osteoporosis, es un indicador también, es un factor de riesgo, arritmias, anemia, que el paciente aquí tenía anemia, problemas visuales, enfermedades inflamatorias crónicas, que es el caso también del paciente. La polifarmacia es otro, porque se toman diuréticos, se toman hipoglucemiantes, que es el caso del paciente. También hipotensores, el paciente consume también medicamentos para controlar su presión arterial. Y ese es otro de los factores de riesgo. Entre los riesgos nutricionales se encuentra el índice de masa corporal. El índice de masa corporal en adultos mayores de 65 años es menor a 22. Esto dicen lo que encontré, artículos que sugieren que hay una modificación en lo que es el índice de masa corporal. Es diferente en los adultos mayores, en esta población etaria, por el mismo proceso de envejecimiento se debe considerar diferente. La alimentación. En este caso, el paciente tenía muy bajo aporte de calcio, de vitamina D en la dieta, de proteína en la dieta, de alimentos que le proporcionan energía también. El paciente tenía, que lo vamos a ver más adelante, el paciente tenía una alimentación muy baja en muy poco aporte en cantidad y calidad también de nutrientes. También el sedentarismo es uno de los factores. Bueno, hablando de lo que es el ejercicio y músculo, el ejercicio tiene relación con la coordinación y el balance neuromuscular, y esto es clave en los adultos mayores, ya que el sedentarismo interfiere con la remodelación ósea, que se va perdiendo también con la edad. Las ingestas de alcohol. 3 o más bebidas en hombres aumenta la probabilidad de fracturas. Esto porque el alcohol tiene una relación directa con el hueso, una relación directa de toxicidad con el hueso. El tabaco aumenta la probabilidad de fractura. La sarcopenia es muy frecuente, o más bien es muy frecuente y visible en lo que son los adultos mayores, y más cuando se tienen enfermedades crónico-degenerativas. La sarcopenia es la pérdida del músculo, fuerza y funcionalidad, que es una triada que más o menos se valora, que se contemple lo que es esta triada para poder diagnosticar sarcopenia. Y está asociada con la edad, a diferencia de la desnutrición, que la desnutrición es un estado patológico por un déficit de nutrientes, de energía o de proteína Y también hay que diferenciar lo que es la caquexia, que la caquexia es un trastorno metabólico que es debido a la pérdida extrema de peso y de masa muscular,
Y el aumento calórico, el suministro de lo que es el aporte de nutrientes, que energía no revierte la caquexia. Esta se observa en enfermedades crónicas. Y expongo los tres conceptos porque el que prevalecía en el paciente era lo que es la sarcopenia. Bien, en cuanto a sus indicadores bioquímicos, el laboratorio se encuentra que el paciente, el conteo de glóbulos rojos es bajo en nuestro paciente. Y esto quiere decir que puede que no esté recibiendo el suficiente aporte de oxígenos. Se encuentran también lo que es la hemoglobina en niveles bajos en el paciente. La hemoglobina puede indicar deficiencia en la eritropoyetina, que es el caso también de nuestro paciente. Nuestro paciente, bueno, lo vamos a ver más adelante, perdón. También lo que es HCT, que es un hematocrito, mide la cantidad de volumen que ocupan los glóbulos rojos en sangre. Este se expresa en porcentaje. Y aquí el paciente, los resultados arrojaron 21%. Esto significa que nuestro paciente tiene 21% del volumen en sangre. Otro indicador que vemos aquí es la glucosa. Bien, el paciente inició con una glucosa de 206 porque a pesar de que casi no comía, pues no comía, no llevaba una alimentación conforme a su diabetes y a su insuficiencia renal. Sin embargo, las estadías hospitalarias tienden a disminuir los niveles de glucosa. El paciente se le estuvieron monitoreando la glucosa y se le estuvieron haciendo exámenes de laboratorio regularmente y finalizó su estancia hospitalaria con una glucosa de 107. Eso sí pudimos controlar muy bien en el hospital. Bien, la urea. La urea es un residuo del componente de lo que son las proteínas. En este caso, nuestro paciente tiene una urea muy elevada. Esto significa que la urea la filtran los riñones y cuando es menor la filtración en orina, quiere decir también que está aumentada en lo que es sangre. O sea, el paciente presentaba uremia. Bien, y concentrándonos en lo que son esta parte de estos indicadores, que es la creatina, albúmina, proteínas totales, colesterol y colesterol HDL, aquí nos arroja ciertos datos muy peculiares en los trastornos de nuestro paciente. Aquí vemos una creatinina de 3.4. Entonces, la creatinina mide el funcionamiento de los riñones. Cuando sube el filtrado baja, o sea, el tener niveles aumentados es que el filtrado va bajando. De acuerdo a las fórmulas, con estos índices o niveles de creatinina, nos arroja que el paciente tiene una tasa de filtrado molecular que está en etapa 4. Bien, nuestro siguiente marcador es la albúmina. La albúmina es un indicador de desnutrición. Arroja lo que es de cómo está el estado de nutrición de nuestro paciente, especialmente cuando hay desnutrición. También puede estar relacionado con otras patologías, pero en este caso nuestro paciente sí se encuentra en un estado de riesgo de desnutrición y esto la albúmina nos lo puede confirmar. Las proteínas totales, bien, las proteínas totales, estos en nuestro paciente cuando está disminuido, cuando los valores están disminuidos, nos confirma también lo que es la desnutrición en nuestros pacientes. Esto puede ser por ayunos prolongados, también por la estancia hospitalaria, ayunos prolongados y por desnutrición.
Otro indicador también que